el reino de Dios es un ámbito espiritual. Es más real que nuestra vida física natural. La parte espiritual, el ámbito espiritual es más real, más poderoso, más glorioso que lo que usted pueda ver, tocar, palpar, entender dentro del contexto humano. De hecho, la palabra dice que las cosas que se ven, las cosas que tienen forma, las cosas que tienen figura, las cosas que usted puede tocar, las cosas que usted puede mover, dice, fueron hechas de las que no se ven. El ámbito espiritual estaba antes de lo que es el ámbito natural, físico y material. Amén. Y a veces no nos percatamos de la importancia y cambiamos las prioridades, le damos más importancia a lo terrenal, a lo pasajero, a lo material, y estamos más metidos en ello que en lo espiritual. Estamos más seducidos, más arrastrados, coge más tiempo de nosotros, levanta más deseo que el mismo ámbito espiritual. Y eso es porque no estamos siendo sabios ni conocedores que aprecian la verdad de Dios. Profeta Oseas escribe una palabra dolorosa. Mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Amada iglesia, ¿será posible que hoy algunos de nosotros nos falte el conocimiento para entender la importancia de lo que es primero? Su vida espiritual tiene que ser su prioridad. Tiene que ser preeminente en usted. Si usted tiene que levantar deseo, pasión, usted tiene que ganas, devoción, esfuerzo, dedicación, hágalo en el ámbito espiritual. Si no, nos estamos equivocando. Y el tiempo pone todas las cosas en su sitio. Y el tiempo hace florecer las semillas que hayamos sembrado en nuestro corazón. Si las semillas son terrenales, son materiales, usted puede experimentar que puede tener algo dentro del mundo natural, pero al final también acaba experimentando de que todo cae en saco roto. Todo lo que corresponde al mundo natural y material, toda persona, aunque alcance, como dice la palabra, y Jesús hizo la mención de qué le servirá al hombre si ganare el mundo entero y perdiera su alma. Aquí estamos de paso. Estamos proyectados a una eternidad. ¿Qué es 70, 80, 90 años frente a una eternidad? Eso es un suspiro. Eso es como un granito de arena en la inmensa playa. Y a veces se nos va de la mente, se nos va del conocimiento, de la realidad, de lo que realmente es importante para usted y como yo, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como personas que pertenecen al reino de Dios y que tienen que vivir proyectados en el ámbito espiritual del reino y tienen que estar familiarizados con las conexiones del reino de Dios.
Una de las cosas que produce una gran tristeza, y lo digo por experiencia propia, a los pastores, padres espirituales, es ver la falta de crecimiento espiritual de la gente. No quiero que nadie piense en sí mismo. Si el Espíritu te habla, te hable, pero no pienses que yo estoy aquí ahora para señalar a nadie. Estoy aquí para expresar mi preocupación y de ahí viene un poquito lo que voy a venir compartiendo con ustedes las semanas que Dios permita. Mucha tristeza cuando ves gente que lleva años y no sale del mismo cuadro, del mismo marco. No se ve crecimiento espiritual, no se ve estabilidad, no se ve frescura. ¿Me permiten que hable así? ¿Me lo permiten, por favor? No se ve. Y un padre espiritual pasa lo que pasa en la realidad de un padre en el contexto natural. Se preocupa por sus hijos porque no ve el crecimiento, no ve la estabilidad, no ve la firmeza, no ve. Por lo contrario, lo que lleva al corazón de un pastor, un corazón de un padre espiritual, esa alegría, ese gozo, esa satisfacción, es ver que dentro de las tempestades, de los problemas de la vida, porque la lluvia, la tormenta cae sobre justos e injustos, y todos nosotros vamos a ser probados porque nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Y así como el oro, pues es probado por el fuego hasta fundir el oro y sacar las impurezas. El apóstol está hablando de ese tipo de prueba. Y cuando un pastor ve que a pesar de las pruebas, las situaciones delicadas, difíciles, pero esa persona está ahí firme en la fe y va creciendo y va avanzando, se va comprometiendo con el Señor. Digo con el Señor, no con el pastor ni con la iglesia, sino una experiencia espiritual real, donde le estemos dando una respuesta a nuestro Padre Celestial. Porque imagínese si un pastor se entristece viendo la falta de crecimiento, de madurez espiritual. Imagínese cómo está el corazón de Dios cuando ve nuestra fluctuancia, cuando ve nuestro doble ánimo, que hoy nos comemos el mundo y mañana estamos por los suelos. ¿Y saben por qué ocurre todo esto? Porque no le estamos dando la importancia que requiere al ámbito del reino de Dios, al reino espiritual de Dios. Si no le damos importancia a eso, no le damos importancia a la realidad de mi vida espiritual. Y si yo no le doy importancia a la realidad de mi vida espiritual, voy a ir pues ahí, de aquella manera, dando pasos inadecuados, convirtiéndome en un religioso de turno más, en un hipócrita más, en un actor más, que aprendemos el lenguaje evangélico y aprendemos palabras. ¿Cómo está mi hermano querido? Muy bien, Dios le bendiga y tal. Pero después hay otra realidad.
Y esa realidad, a lo mejor entre nosotros mismos ni la vemos, ni nos percatamos, pero para Dios no pasa nada desapercibido. Y sabe, Dios mira el corazón y a Él no le podemos engañar. Al Señor le podemos contar las mil y una historias de nuestra religiosidad. Las películas que nos queramos montar. Pero Él sabe que no hay estabilidad espiritual. Él sabe que no hay firmeza. Él sabe que cualquier cosa nos tira al suelo. ¿Por qué? Porque cuando estamos poniendo nuestra mente y nuestro corazón en lo terrenal, en lo pasajero, descuidamos lo más importante, que es la fortaleza espiritual, que es lo que nos da firmeza en medio de las tempestades, en medio de las pruebas, en medio de las batallas, en medio de todo lo que venga. ¡Qué alegría, qué gozo ver a hermanos que llevan muchos años en la iglesia y se renuevan, se actualizan, se ponen al orden del día en el movimiento espiritual para este tiempo? ¡Qué alegría! ¡Qué tristeza los que se quedan ahí, estancados! Esta noche yo no quiero juzgar ni señalar a nadie. Yo quiero que juntos, como iglesia que somos delante de Dios, consideremos nuestra realidad presente. Esa palabra que no me canso de repetirla. Porque es la única manera que usted pueda darse cuenta, que yo pueda darme cuenta cuál es mi prioridad, qué es lo más importante para mí, qué es por lo que estoy dispuesto a dar hasta mi vida. ¿Qué es? Que no nos pase como a Pedro, ¿no? A veces nos engañamos porque nos contextualizamos en una equivocación sentimental y emocional, no espiritual. No sale de una declaración de convicción del hombre espiritual, sale del hombre emocional. Señor, no solo a la cárcel estoy dispuesto a ir contigo, sino a la muerte. Y ustedes saben lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, lamentablemente, tú no te conoces a ti mismo, no sabes nada de ti mismo. Y hoy, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y cuando eso se llevó a cabo, resulta que cuando terminó Pedro de negarlo 3 veces, el gallo cantó y se acordó. Mire, mi hermano, si hoy por la palabra que estamos recibiendo nos puede cantar un gallo, pues gloria a Dios. Pero que nos despierte en nuestra realidad presente. Se acordó de las palabras que Jesús le dijo. ¿Verdad? Qué bueno que en esta noche usted se tome en serio la realidad de las conexiones del reino de Dios, porque eso le va a ayudar a tener una firmeza y una estabilidad espiritual que necesitamos cada día. El tema que quiero hablaros hoy en cuanto a otra fuente de conexión del reino es el poder de la oración.
Eso que tanto mencionamos, eso que tanto se habla en las iglesias, eso que tanto nos ponemos de acuerdo para orar, para interceder. Y eso que a veces, en esencia, desconocemos. Porque para poder experimentar la realidad del poder de la oración, usted tiene que estar conectado. Tiene que haber una conexión real, verdadera, profunda y poderosa con Dios para que su oración vaya por donde tiene que ir. Estamos en el ámbito del reino de Dios. El reino de Dios se mueve por principios eternos y derechos legales. Nosotros, cuando no nos movemos en la realidad de los principios eternos, los derechos legales, cuando hacemos algo que no está apoyado por un derecho legal de la palabra eterna de Dios, digamos lo que digamos, no nos sirve para nada. Por eso tenemos que darnos cuenta si estoy conectado a la fuente del poder de la oración o no. Como el apóstol Pablo haciendo la reflexión sobre la preeminencia del amor. Podemos pensar y hacer muchas cosas, pero si no estamos conectados a la realidad del reino, venimos a hacer metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, en castellano, para que lo entendamos, mucho ruido y pocas nueces. Y es lo que lamentablemente podemos estar apercibiendo o cayendo uno en todas esas cosas que nos quitan el derecho legal de que nuestra oración sea poderosa delante de Dios. Hay una palabra que dice que la oración del justo puede mucho. Puede mucho. Pero hay que analizar el encabezamiento de la realidad del estado. El justo, la oración del justo ante los ojos de Dios. Alguien que realmente se ha tomado en serio la prioridad del reino. Y la prioridad del reino es más buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Y ahí entra. Cuando buscamos, solo cuando buscamos la justicia de Dios es que podemos llegar a ser justos. Y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. La oración del justo puede mucho. Quiero leer un versículo para encabezar un poquito y entrar en materia sobre la fuente de conexión, el poder de la oración. Romanos 14, 17. Esto no tiene nada que ver con la oración, pero sí que tiene que ver con el reino. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el espíritu, ámbito espiritual. Cuando Pablo está hablando estas palabras, está confrontando la polémica religiosa de algunos, de lo que se tiene que comer, de lo que no se tiene que comer.
y los rollos que se pueden manifestar en un momento determinado. ¿Para qué? Para estorbar el crecimiento espiritual de la iglesia, para estorbar la estabilidad espiritual, para estorbar la madurez espiritual. Y el Señor y Pablo dice, el reino no es comida ni bebida. Salgamos ya de estas tonterías. El reino nos lleva a cosas más profundas, más necesarias, más importantes, que es justicia. Otra vez la palabra justicia que es para poder gestionar la realidad de la palabra justicia. Solamente lo podemos hacer cuando tenemos firmeza en la prioridad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si no, otra vez, metal que resuena, címbalo que retiñe. Justicia es algo que viene sobre el creyente por la experiencia real de vivir en el ámbito espiritual, donde está listo para conectar con las fuentes del poder de Dios. Fuente del poder de la revelación, fuente del poder de la oración. Pero hay que estar posicionado, establecido, afirmado en el ámbito espiritual como lo más importante, como lo priorativo y lo primero de nuestra vida. Porque el reino de Dios no consiste en comida, no consiste en casa, ni coche, ni cuentas bancarias, ni posesiones, ni riqueza, ni fama. El reino de Dios no consiste en nada de esto. Consiste en justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Ahora bien, la oración indiscutiblemente, por el testimonio eterno de la palabra y por todo lo que está revelado y por todo lo que está enseñado, es una fuente de poder espiritual. ¿Cuántos dicen amén? La oración es una fuente de poder espiritual y funcionaba en el primer pacto o en los pactos antiguos, como en el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y para que veamos cómo funcionaba el poder de la oración en los pactos antiguos, mira, el apóstol Santiago hace una referencia de alguien que tiene un testimonio digno de entrar a reflexionar. Santiago recoge un testimonio de los pactos antiguos, lo trae a la realidad del nuevo pacto para que nos demos cuenta de que había poder en la oración de algunos, como que tiene que haber poder en la oración de todos nosotros, porque nosotros somos uno. La iglesia es una. Y en la iglesia tiene que estar la realidad del poder de la oración dentro del ámbito del reino espiritual de Dios, porque si no, no funciona. Dice Santiago, capítulo 5, verso 17, Elías, haciendo referencia del profeta Elías, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre que no se distinguía de ninguno de nosotros en su naturaleza humana. Era un hombre sujeto a pasiones, no
no marcaba ninguna diferencia. La diferencia que marcaba es una diferencia en el poder de la conexión que tenía con Dios. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Y alguno dirá, ¿y por qué oró para que no lloviese? Porque Dios ya le había hablado. Había un contexto, como diríamos, doloroso en el pueblo de Israel bajo el reinado de Acab y Jezabel. Estos reyes fueron en contra de los profetas, en contra de la enseñanza. Levantaron profetas de Baal y profetas de Asera y empezaron a ver toda clase de aberración en su reinado, hasta que Elías, Dios es el que tiene en mente cómo trastornar, cómo trastocar, cómo mover las cosas. Oró para que no lloviese y no llovió en 3 años y 6 meses. Y eso es lo que llevó a un encuentro, a una reflexión, a un confrontar. Cuando habló cara a cara con Acab y le dijo, tú eres el que perturba. No, yo no soy el que perturbo al pueblo de Israel. Eres tú y tu mujer, que habéis olvidado lo más importante de adorar a Dios, a Jehová, y habéis levantado dioses ajenos y estáis dándole autoridad a esos sacerdotes del diablo. Y Elías muestra primero una conexión real y poderosa con Dios, y su oración es efectiva. Oró para que no lloviese y no llovió. Y después oró para que descendiera fuego del cielo y quemara aquel holocausto que habían preparado para dejar en ridículo las mentiras diabólicas de esos sacerdotes de Baal. Y después oró para que lloviese. Y usted sabe cómo él se iba a orar. Y como le decía a su criado, acércate, mira, no se ve nada. Continuaba orando hasta que dijo, ahí a lo lejos se ve una pequeña nube como la palma de una mano. Y Elías dice, pues va, corre y dile a Acab que una gran lluvia viene. Necesitamos, hermanos, entrar en ese ámbito de conexión con el reino de Dios, para que cuando de alguna manera Dios quiera hacer algo, usted esté en condiciones de levantarse para orar y ver la mano de Dios obrar, actuar. Hay otra experiencia en el Antiguo Testamento impresionante. Cuando Josué empieza a conquistar la tierra de Canaán, ya conquistó Jericó y Ai, y los gabaonitas fueron muy listos y intentaron engañar a Josué y toda esta historia. Después se descubrió todo el chanchullo que tenían y tal para conservar. Pero después hicieron como una alianza y el rey de Jerusalén se enteró de la alianza que hicieron los gabonitas con Josué, y entonces empezó a llamar a otros reyes para ir en contra de los gabaonitas. 5 reyes se pusieron de acuerdo y fueron. Y cuando los gabaonitas se enteraron, fue a pedirle ayuda a Josué. Y Dios le dijo a Josué, ve con ellos. No tienen nada que hacer estos que vienen en contra. Van a ser derrotados. Y es impresionante, porque vinieron los
todos estos 5 ejércitos, estos 5 reyes, y fueron derrotados y huyeron. Una de las cosas curiosas, cuando estaban huyendo los amorreos, dice que Dios los apedreó y murieron más por los que Dios apedrearon que los que habían matado a espada en la batalla. Es que cayó granizo sobre los cobardes que huían. Pero aún se iba a hacer de noche y los 5 reyes escapaban, se iban. Y oró Josué y mandó al sol que se parara en Gabaón y a la luna ahora no me acuerdo, en la Jalón. Josué ni sabía lo que estaba hablando ni lo que estaba orando, porque lo que realmente se paró fue la tierra, porque lo que se está moviendo es la tierra. Pero consiguió que se parara como en el curso de un día, y así fueron tras sus enemigos hasta que terminaron con todos ellos. ¿Cuántos estamos preparados en un momento determinado para levantarnos y decir: sol, detente en Gabaón? Este es el ámbito. Un ejemplo del ámbito del poder de la oración. Por otra parte, hay oraciones que Dios repudia. Vamos a prestar atención a esta parte. Oraciones que Dios rechaza. Oraciones que Dios no escucha. Y a veces puede ser que en las iglesias haya muchas oraciones que Dios no escucha, que Dios repudia, que Dios rechaza. ¿Es posible? Claro que es posible, y tenemos testimonios bíblicos, cientos. Es tan importante. Mire, cuando la gente ora y no ve fruto de su oración, mucha gente entra en una rutina de oración. Yo le llamo la oración del papagayo. No paran de repetir lo mismo. Ya Jesús reprendió ese tipo de oración que hacían los fariseos. Hay oraciones que al instante son rechazadas. Y eso tiene que llevarnos a nosotros a la reflexión y a la pregunta. Cuando yo oro, ¿de qué manera estoy orando? Tengo la convicción, la seguridad. ¿Estoy conectado a la fuente del poder de la oración en Dios, en el ámbito espiritual del reino? Sí, simplemente estoy hablando, repitiendo cosas. Dice en Lucas 18, verso 10, hablando de un tipo de oración que Dios rechaza, Jesús dice: 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. La pregunta en esta noche: ¿cuántas oraciones nuestras están
dirigidas, enfocadas en nosotros mismos. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Palabras bonitas que no faltan a veces en el vocabulario cristiano evangélico. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y empieza a alardear de todo lo que es, de todo lo que da. Y usted sabe la oración del publicano, que hasta le costaba levantar la cabeza y decir: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. A ver, las claves de entrar en el ámbito del poder de la oración es reconociendo nuestras miserias, nuestras tristes realidades. ¿Quieres experimentar algo hermoso, algo poderoso, que te lleve a una experiencia sobrenatural? No pretendas ir delante de Dios con tu palabrería, con tus argumentos, con tu orgullo, con tu vanidad. Esa oración ya está rechazada. Dios repudia ese tipo de acercamiento. Yo creo que Dios hasta se tapa los oídos para no escuchar las boberías que se pueden llegar a decir en ese tipo de oración. Jesús dice: ¿quién bajó justificado? ¿Quién pensáis que llegó al corazón de Dios? El que alardeaba, el que hablaba y decía, y todo era para sí mismo. Que Dios nos ayude a pensar. Muchas veces hay gente que tiene la costumbre de orar, como mi pastor decía, pastor Miguel Puyol decía, que nos acordamos de Dios cuando Santa Bárbara truena. Hay gente que puede tirarse 1 año, 2 años, sin pararse a orar. Y se paran a orar cuando las cosas se le tuercen, cuando le va mal. Pastor, ora por mí, porque me han despedido del trabajo. Pastor, ora por mí, porque me han dicho que tengo una enfermedad. Pastor, dice la palabra en cuanto a la realidad del ámbito del poder de la oración: orando en todo tiempo, con toda súplica y oración en el Espíritu, y orando por todos los santos. Iglesia amada, quiero que reflexionemos en eso, porque son conexiones reales y poderosas que nos llevan a experiencias maravillosas para darnos la estabilidad, la firmeza que necesitamos como hombres y mujeres espirituales para hacer un testimonio vivo, poderoso, para la gente que ha de conocer a Jesús. Que la gente pueda ver en nosotros los rasgos de Jesús, que no somos palabreros, que no andamos hablando lo que no somos capaces de hacer, como los fariseos, que ponían carga sobre el pueblo, pero ellos no eran capaces de mover ni un solo dedo.
Entendamos todo esto, porque si queremos proyectarlo como una iglesia, que Dios pueda glorificarse y manifestarse de la manera que Él quiera, con prodigios, milagros, señales, sanidades, y usarnos de una manera extraordinaria. Hermanos, tenemos que entrar en esas dimensiones donde la conexión de la revelación sea una realidad, donde la conexión del poder de la oración sea una realidad, no una palabrería. Tenemos que pensar en todo esto. Mateo 6, versículo 5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Después continúa el versículo, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, en lo secreto. Tu Padre que oye en lo secreto te recompensará en público. Dios ha sido con nosotros tan claro, tan puntual. No tenemos excusa para andar cometiendo errores. No tenemos excusa para ponernos los trajes de los antiguos fariseos o saduceos. Basta ya de hipocresía en este siglo XXI, y todos sabemos que esto está llegando al final. Esta dispensación está llegando ya a los últimos tiempos. Ya se están viendo con claridad los principios de dolores. ¿Qué más queremos entender, recibir? Y lo más importante es estar preparado para lo que viene. Pero para estar preparado para lo que viene, hermano, no se cubre el expediente con decir: vengo a todos los cultos, diezmo, hago esto. No. El expediente se cumple cuando usted y yo estamos afirmados, establecidos, fortalecidos. Como hombres espirituales estamos entendiendo y moviéndonos en el ámbito del reino de Dios, y tenemos experiencias con las conexiones del reino. Tenemos experiencia. Santiago 4:3, este famoso versículo dice: pedid y no recibís, porque pedís mal. Es la misma palabra que nos dice que podemos estar pidiendo mal para gastar en nuestros propios deleites. ¿Cuántas oraciones rechazadas, no? ¿Cuántas oraciones repudiadas? ¿Cuántas oraciones que nosotros en nuestra bobería podemos pensar de que Dios oye y Él no está oyendo? Y después lo que pasa el tiempo y nos quejamos y nos lamentamos y pensamos de que Dios no nos tiene en cuenta. Dios lo que no tiene en cuenta es que tú no tengas ya el conocimiento de que el reino de Dios se mueve en principios de una legalidad. Y no va a haber un movimiento extraordinario mientras usted y yo no estemos sumergidos, metidos dentro de los derechos legales del reino de Dios. No es fácil. ¿Pero qué hay fácil? Cuando siempre decimos que las costumbres hacen leyes. Si usted coge la costumbre de ser mediocre, al final usted levantará una ley dentro de usted mismo.
Y solamente va a salir de la mediocridad a través de un milagro. Y los milagros siempre vienen de parte de Dios. Lo que usted no puede hacer, lo hará Dios. Pero usted tiene que reconocer su estado presente, su condición presente. No nos engañemos más, diciendo que somos esto, que somos lo otro. No, hermano, vale. Dejemos que nuestros frutos hablen por nosotros. Vamos a entrar en una dimensión de madurez espiritual. Vamos a usar bien las herramientas que Dios nos ha dado. Hay una fuente de poder indiscutiblemente que puede funcionar y puede funcionar de una manera para parar la tierra, para que deje la tierra de circular. O para que no caiga ni una sola gota de agua en 3 años. Estamos temblando ya con la sequía que tenemos aquí en España, ¿verdad? Las noticias, los telediarios no hablan de otra cosa. El problema de la sequía. Ahora que hay 4 lluvias abundantes y tal, ya no nos acordamos. Y es lo que muchas veces pasa también en las cosas espirituales. Que cuando las cosas humanamente se nos arreglan, ya no nos acordamos. De esos momentos donde hemos temblado, de esos momentos donde hemos pensado, esto no hay quien lo arregle. Hermano, la sabiduría del hombre espiritual, de la mujer espiritual, está en moverse con poder y autoridad dentro de los ámbitos espirituales de Dios, echando mano de las fuentes de poder. Pero hay que estar conectados. Termino con esto. El poder de la oración legítima. Ya hemos visto que hay oraciones que Dios rechaza, Dios repudia. Pero hay oraciones donde Dios se va a complacer, responder, aún enseñarnos, aún ayudarnos. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versos 26, 27, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Te cuesta? ¿Te cuesta entender? ¿Te cuesta entrar en la dimensión espiritual para conectar con el poder de las fuentes? ¿Te cuesta? Habla. Pídele ayuda a Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Siempre pedimos como nos conviene a nosotros. En nuestro contexto natural. Siempre pensamos en nosotros. En lo que necesito, en lo que quiero, en lo que... ¿O no? Y dice, ¿hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice el apóstol, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más es el que escudriña los corazones, nuestro Padre Celestial sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, le voy a decir algo. Yo creo que esto que ahora estamos recibiendo es parte de la intercesión del Espíritu Santo, que nos mueve a una reflexión, aún cosas que pueden dolernos en el alma. Porque cuando yo reflexionaba, os digo, hermano, me venía como un dolor.
de ver una triste realidad. Porque uno no es tonto y se da cuenta. Un tanto por ciento importante de la iglesia no está en esa línea de firmeza, estabilidad, crecimiento, estabilidad espiritual. Estamos por otros menesteres. Y reconozcamos delante cualquier cosa en un momento determinado. Podemos darle legalmente nuestra prioridad, la prioridad de nuestro corazón y la prioridad de nuestros pensamientos. Y tomamos decisiones que no tienen nada que ver con el ámbito espiritual. A veces cuesta decirle a alguien, mi hermano, pero ¿cómo vas a aceptar ese puesto de trabajo si no te permite venir a la iglesia? Pues la iglesia, la congregación de los santos, como he iniciado al principio, dentro del propósito eterno de Dios, es importante para nuestra edificación y fortaleza espiritual. Cuando dejamos de congregarnos, ¿saben lo que pasa? Nos vamos secando. No, yo oro en casa. No, yo busco a Dios en casa. No, ¿cuántas películas tontas y absurdas? Aquí es donde Dios nos confronta. Aquí es donde Dios corre cortinas. Y el que quiere ver, verá. Y el que quiere entender, entenderá. Y el que quiere reconocer, reconocerá. Y el que quiere realmente pedirle perdón a Dios, le pedirá perdón. Pero en su casa no lo hará nunca. Porque aún el Espíritu de Dios que nos redarguye, lo podemos apagar. Por eso dice el apóstol Pablo, no apaguéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Pero en un momento determinado, si Dios nos atrapa aquí y nos llega al corazón con una palabra, es una oportunidad que Dios nos está dando para provocar un cambio importante. Sube para arriba. La oración de poder tiene que estar dentro de un contexto legítimo. ¿Me entienden? Usted no puede orar por orar, porque lo único que va a hacer es lanzar palabras al viento. La oración de poder está en el ámbito de la conexión de espíritu a espíritu. Dios recoge y Dios responde cuando sea el tiempo, no cuando tú quieras, ni cuando a ti te se antoja. Acordémonos que Dios es soberano. Pero tenemos testimonios de gente que, dice David, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Todos tenemos que entender cosas importantes. Usted quiere crecer, usted quiere sentir la firmeza, la seguridad, la fortaleza. ¿Qué es lo que realmente nos distingue con el
pueblo que no cree a Dios, el hombre que cree a Dios, la mujer que cree a Dios, entra en una dimensión de poder. Pero esa dimensión de poder tiene que estar fortalecida con la legalidad legítima. Porque aún la fluctuancia Dios la ve. Hoy sí, mañana no. Los dobles pensamientos Dios los ve. Y Dios no está para jueguitos. No está para escuchar la oración desesperada del fluctuante porque le llegó el agua al cuello. Apenas de que se arrepienta con todo su corazón y provoque un cambio de mentalidad. Juan 15, 16. No, perdón. Primero Juan 15, 7 dice, en el lenguaje actual me gusta, dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pida. La versión de Reina Valera, si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Para que eso entre dentro de una realidad legítima. Usted y yo tenemos que permanecer en Él y su palabra tiene que permanecer en nosotros. Y eso nos da el derecho legal de pedir y todo lo que pidiéramos nos será hecho. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí. Tú no estás aquí por casualidad. Dígale a su hermano, tú no estás aquí por casualidad, mi hermano. Tú estás aquí porque Dios tiene un propósito con tu vida. Ahora Dios quiere hacer las cosas de una forma excelente contigo. A Dios no le gustan los remiendos. Y usted ya lo sabe porque la misma Biblia lo dice. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Él nos ha puesto, Él te ha puesto ahí. Para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Necesitamos entender lo que es legítimo y lo que es ilegítimo. No perdamos el tiempo pidiendo ilegítimamente, porque si no hay derecho legal,